Hola, bienvenidos hermanos a este canal que es el Discipulado del Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Giovanna Cantesana y después de un muy buen tiempo estoy subiendo nuevamente un video, pues se me ha hecho un poco imposible grabar el video. Ya los tenía todos en la cabeza. He deseado muchísimo sacar un video para la Pascua, para esta Pascua Florida de la Resurrección de nuestro Señor, y precisamente en las octavas de Pascua. Realmente este video es fruto de inspiración de esas semanas y de toda Cuaresma, porque cada año, cada Cuaresma, si la vivimos como la tenemos que vivir, como Dios nos la convoca, de hacer un examen de conciencia, de revisar nuestros actos, de buscar el arrepentimiento real de corazón, nuestro cambio de actitud con otras personas y los sentimientos que albergamos dentro, ¿no? En este intento de no ser falsos con lo que sentimos y con lo que vivimos. Porque es muy importante saberlo. A veces pensamos que sí, ya hice mi oración del día y pues ya está. Pero en realidad esa oración te tiene que llevar a relacionarte en el mundo exterior con las demás personas. Y no es ser un hipócrita, ¿no? No es decir, medio mundo me cae bien. Pero en la medida de lo posible, saber que yo estoy actuando bien con los demás. Hacerlo bien, ¿no? Y en estas revisiones, ¿no? Como escuchar la palabra del Señor, que es tan importante, ¿no? Hacer la lectura del Evangelio cada día. Y en esa octava de Pascua, en esa semana tan bonita de los festejos de la resurrección que hace nuestra iglesia, pues habían dos lecturas que a mí me hacían reflexionar bastante. Un periodo, y me llevaban a recordar un periodo muy triste de mi vida, pero a la vez uno de los periodos más felices, ¿no? Es algo así. Bueno, a ver, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra viva. Yo creo que esto es muy importante decirlo en todo momento. No leemos, no es como agarrar y leernos una novela o un libro de poesía o qué sé yo, un libro para vivir mejor, de estos que son para que podamos repensarnos y reflexionar, etc. No es lo mismo. Este libro o estos libros compilados en la Biblia realmente son palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que son palabra viva. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos también, si nos mantenemos con fe y en oración, leer nuestra vida a través del Evangelio. Y esto es así porque obviamente Dios siempre nos está hablando a nosotros. No es que haya hablado, y si lo hizo en su momento y en su tiempo, a determinadas personas, a los discípulos, a los sacerdotes de la ley, o a los paganos, o a los extranjeros, etc. Sí que lo hizo en un determinado momento concreto de la historia, pero también es verdad que esta palabra subsiste a lo largo de los siglos para seguir hablando y guiando y aconsejando y llamando y convocando a su pueblo y a sus hijos. Entonces, de ahí la importancia de leer siempre el Evangelio, ¿no? Y estar atentos a los procesos de nuestra vida, el cómo los vamos llevando. ¿Estoy yo siguiendo el camino que Dios quiere que siga? ¿Estoy respondiendo de acuerdo a las expectativas de Dios, que tiene Dios para nuestra vida? Entonces, en este afán de realmente buscar la respuesta, encontrarla y perseverar, es de lo que trata y consiste en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces cuesta mucho, pero es ponernos en oración y confiar en Él. Y cuando leemos el Evangelio, saber que estamos o haciendo lo que Dios no quiere, que será lo malo y negativo para nuestra vida, o haciendo lo que Dios realmente quiere que hagamos, ¿no? Que pongamos nuestra vida en sus manos y que nos entreguemos del todo a su amor, con esperanza y con fe.
pero entregarnos del todo. Entonces, en este llamado y en este afán, pues es que uno va leyendo el Evangelio. Y volviendo al tema, tengo dos lecturas bíblicas que no las voy a leer del todo porque ustedes ya las conocen más a profundidad. Sí que voy a dar los versículos bíblicos, las citas, para que lo puedan buscar. Solo voy a tomar algunas frases y algunos hechos de las lecturas. Vamos a empezar con el libro del Evangelio de San Juan. El capítulo es el capítulo 20, del versículo 11 al 18. Es María Magdalena que va al sepulcro y ve a unos ángeles. Y ella, al no ver al Señor, empieza a llorar. Y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice, ¿dónde está mi Señor? Luego se aparece Jesús y le hace la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? Y ella voltea y lo ve, pero no le reconoce. Solamente va a reconocer a Jesús en el momento en que Él le dice María, ¿no? En el que Él nombra el nombre de María. Y se le abren los ojos. Y recién puede reconocer que era el Señor. Estaba ahí, estaba vivo. Luego viene la lectura de los discípulos de Emaús, en el camino de Emaús, que pasan por una circunstancia similar. Tanto los discípulos como María Magdalena y como las mujeres, el resto de mujeres que van al sepulcro y los discípulos que posteriormente irán a verificar, ¿no? Pedro y Juan, perdón, pues viven la misma circunstancia, el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Ellos han compartido con el maestro durante 3 años, han aprendido sus enseñanzas y de pronto muere en la cruz. Existe incertidumbre, miedo, desesperanza. Las mujeres, bueno, María en este caso no lo reconoce. Y los discípulos de Emaús se ponen a conversar con Jesús y tampoco le reconocen. Pero la lectura nos dirá cuando Jesús les pregunta, ¿y de qué van conversando? Ellos lo miran y con aire entristecido responden, ¿acaso no te has enterado de lo que ha pasado hace 3 días, ¿no? en Jerusalén, que mataron a un gran profeta, ¿no? Ellos lo conocían, empiezan a hablar y ellos dicen, teníamos la esperanza de que liberara a nuestro pueblo, pero en fin, lo crucificaron, ¿no? Como, claro, tenían la esperanza de que Él es el Mesías y va a liberar a nuestro pueblo de los romanos, ¿no? Pero del imperio Pero no pasó nada, entonces viene una desesperanza y de pronto no era él el enviado de Dios, ¿no? El ungido. Entonces surgen muchísimas dudas en su corazón. El aire entristecido es porque lo amaban, porque había muerto, seguían viviendo el luto de la muerte del Señor. Y se sentían perdidos. María no lo reconoce tampoco, pero ¿por qué no llegan a reconocerle? Jesús, cuando les habla a los discípulos, les dice, qué necios y torpes que sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en la gloria, en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y pese a ello, ellos seguían sin reconocerle. Solamente se les abrieron los ojos cuando Jesús parte el pan. Y ellos le reconocen y se van con una alegría tremenda. Sea de noche, estaban cansados, pero los ánimos se recargan, se levantan y van corriendo nuevamente, vuelven sus pasos
y se encuentran con los apóstoles para comunicarles lo que habían vivido. Y obviamente el retorno ha debido ser muchísimo más rápido. No se sentían ni cansados, ni fatigados, ni hambrientos. Tenían que comunicar la buena nueva, así como hace María Magdalena, que va corriendo donde los discípulos, donde los hermanos del Señor, y les dice: el Señor me ha dicho esto, le he visto y me ha dicho esto. ¿No? Se vuelven testigos. Ellos se vuelven testigos, pero porque hay algo aquí que les vuela la cabeza. Y es que lo han visto al Señor. Está vivo. Todo lo que Él les había enseñado apuntaba a eso, a la resurrección. Y es que Él tuvo la victoria, nuestro Señor, sobre la muerte. Venció la vida porque es el Dios de la vida. Esto es bastante lógico, pero obviamente en ese tiempo los apóstoles no lo entendían y tampoco muchos de nosotros no terminamos de entender. Sí, es cierto, celebramos la resurrección del Señor, sí, murió crucificado en la cruz, sí, yo creo y tal y tal y tal. Y sucede que cuando muere alguna persona, un ser querido, pues nos devasta, seguimos cargando. Incluso conozco personas que muchísimos años siguen cargando el peso del dolor, de la ausencia de la persona, y siguen sufriendo y siguen incluso diciendo: si se me han muerto mis hijos, ¿no? O mi marido, o no tengo por qué ser feliz, ya me han borrado la felicidad. Y puede ser que los hijos de esa persona o el hijo, la persona amada, haya partido ya hace bastantes años. Entonces, el seguir cargando con eso nos advierte de que han perdido la esperanza, se han quedado en la muerte, se han quedado velando el cadáver. No se han puesto a celebrar la vida eterna, ¿no? Y el poder dar ese paso es muy difícil porque es como un salto de fe. Por eso es el abandonarnos en Dios, en Cristo. Y aquí viene mi testimonio, que siempre digo yo, fue la época más triste de mi vida y también la más feliz. Porque bueno, hubo un periodo de tiempo de cuando yo vine aquí a España, en el que pasaron unos meses y pues mi padre se enfermó en mi país. Se enfermó tan gravemente que lo llegaron a internar, luego le dieron el alta, pero nuevamente volvió a enfermar y lo volvieron a internar. Entonces, todo ese periodo, que fueron unos 3 meses aproximadamente de su enfermedad, pues yo estaba convencida de que Jesús lo iba a sanar, porque Él es el médico de médicos. Tenía una certeza en mi interior, ¿no? Una confianza. Y decía: Señor, tú lo salvarás, porque tú eres el médico de médicos, Rey de reyes, ¿no? Y nosotros nos entregamos a ti para que lo sanes. Yo te entrego a mi padre. Y yo recuerdo que tenía ganas de decirle a mi hermano: llama al capellán para que le dé la Santa Comunión. Pero también yo sabía que si hacíamos eso se podía asustar muchísimo, porque tenía el pensamiento de que eso ya era para lo último. Y no es que él no fuera un hombre de fe, pero sé que en ese momento lo hubiese pensado. Entonces lo que yo hacía era ir a misa siempre y comulgar en su nombre, para que ese sea el alimento espiritual de mi papá, para que sea su fortaleza, no su confianza, que él pueda levantarse de la cama. Y en realidad también pedía mucho entre medio, y sin decirlo, estaba el sentimiento de que quiero volver a encontrarme con él, quiero volverle a dar un abrazo, un beso, quisiera poder estar allá para acompañar todo este proceso, ¿no? Para poder estar al pie de su cama, atenderlo cuando necesita, cuando le hace falta, reanimarlo, qué sé yo, no, acompañarle. Lo que quiere toda persona que ama.
aliviar en lo que se puede el dolor de la otra, del ser amado, ¿no? En este caso de mi papá. Entonces, recuerdo un día, un domingo, en misa después de comulgar, y toda la gente iba volviendo y había música de comunión. Y recuerdo que yo sentí un silencio tremendo. Y después de comulgar me quedé parada en mi asiento y le pregunté al Señor, ¿dónde estás? Que no puedo sentirte, ¿no? ¿Qué pasa? No, ese silencio era tan profundo que realmente me llamó demasiado la atención, me sacó de mí. Y claro, era un silencio interior que yo tenía que descubrir el por qué. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y de pronto escucho su voz y él me dice, ¿acaso no confías en mí? Sabía a lo que se refería. En ese momento caí de rodillas y empecé a rezar con el cuerpo de Cristo en la boca, con la comunión, con la Santa Comunión. Y mi oración cambió drásticamente. Ya no era, Señor, devuélvele la salud, ¿no? Levántalo de la cama, ¿no? Permite que nos volvamos a encontrar. Ya no era la petición de esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que deseo. Sino que mi oración cambió y lo que le dije fue, sí confío, Señor, en ti. Que se haga tu voluntad y no la mía. Sé que lo que tú decidas estará bien. Para mí, para mi padre, lo entrego todo, ¿no? Me entrego a ti, a tu santa voluntad. Pero fue una oración, quiero dejar de pedirte algo que se haga tu voluntad, que vaya más allá de mí. Esa tarde volvimos a casa y recuerdo que empecé a sentir una ansiedad tremenda. Una ansiedad, una tristeza, una zozobra, pues todo lo que nos va viniendo cuando sabemos que algo está pasando. Algo malo. Que algo malo está pasando, va a acontecer. Entonces es una espera, no es... estás en vela, ¿no? Es cierto que no habíamos hablado con mi hermano esa tarde, no me había comunicado con mi papá ni nada. Y aparte de que, bueno, yo había tenido un sueño ya hace un tiempo atrás donde veía a la muerte, ¿no? Avanzando. Y mirándome y sentía que me decían, ninguno de tus rezos funcionó, ¿no? Has rezado tan poquito, pero yo estoy aquí. Y al terminar el sueño rompí en lágrimas porque dije, Dios mío, se va a morir mi papá, ¿no? Pero esa tarde pues estaba viviéndolo, no estaba con el miedo, con la angustia. Y al día siguiente, pues mi hermano me llama, que era bastante temprano, había llevado a los niños al colegio y él me llama y yo dije, quiero que me diga cualquier cosa, menos lo que yo creo que me va a decir. Porque hay una diferencia de 5 horas y dependiendo de la época, pues ya de 6 horas, Entonces allá era de madrugada, ¿no? Tipo 2 de la mañana, por ahí. Y cuando me llama y me da la noticia de que nuestro papá ya había partido, que le llamó la cuidadora, él estaba en la casa, iba a ir en ese momento al hospital. Pues me desarmé entera, caí en llanto, pero tremendo. Lloraba a mares y rezaba. Lloraba y rezaba, lloraba y rezaba. Señor, no puede ser. Yo sentí en mi interior que me habían cortado la raíz. Yo cuando le
le cuento, y a veces lo recuerdo y lo comentamos con mi marido, siempre le digo, yo sentí que me habían cortado la raíz, y cuando a un árbol le cortan la raíz se muere, se cae, ya no tiene con qué agarrarse a la tierra, con qué aferrarse. Y estaba rostro en tierra, es que estaba rostro en tierra literalmente, ¿no? Emocionalmente, físicamente. Y no había nada que podía parar ese dolor, porque aparte de que me sentía culpable por no haber estado a su lado, no haberlo podido acompañar, yo tantas cosas que hubiese querido hacer y que no hice porque estaba lejos, Y recuerdo que al pensar en mi papá, recordé que él siempre tenía una actitud, un detalle muy hermoso con la Madre María, con la Virgen Santísima, y era que y siempre a él le pasaba, siempre tocaban la puerta o ya sea la persona que estaba haciendo algún arreglo en la casa, el albañil, etcétera, cualquiera, pues eran protestantes, hermanos separados de la Iglesia Católica, y siempre se sentaban a conversar. A mi padre le encantaba conversar con las personas, y ellos le hablaban de Dios y le hablaban mal de la Virgen, o hablaban de manera despectiva. Y él se quedaba a ver, ¿no? Pensando, y les daba la respuesta. Y él utilizaba una pedagogía bastante sencilla, una muy nacida del corazón, lo más sencilla posible. Y era lanzarles la pregunta de decirles, ¿a ti te gustaría que yo hablara mal de tu mamá? Y el otro decía, obviamente no. ¿Tú la amas a tu madre? Sí. Y no permitirías que yo la insulte o que no la quiera y te diga a ti que te aprecio, ¿cierto? Sí, claro. No se puede permitir de ninguna manera que alguien ofenda a nuestra madre sin que nos duela, hiera y queramos defenderla. Entonces, imagínate tú cómo se siente Jesús cuando hablamos mal de su madre. Y la madre que Él nos entregó en la cruz, ¿no? El discípulo amado será aquel que la ame a ella. Y les hablaba de tal modo, pero de manera tan coloquial, no tan de amigos, que llegaba a convencer a las personas y se iban a su casa súper convencidos de que sí, que hay que amar a la madre. Y recuerdo yo que nos lo contaba súper feliz. Lo que había conseguido era una gran cosa para él, haber convencido a otra persona de que estaba mal que atacara a la madre y que no la amara, ¿no? Si amas a Jesús tienes que amar a la mamá María. Entonces él se ponía feliz y me decía, claro, ¿cómo vamos a dejar que hablen mal de la mamá María? No, es nuestra mamá, siempre lo decía. Y yo, recordando esas palabras, cogí el rosario y le dije a la Virgen, Madre mía, ¿no? Él siempre te amó, te defendió muchísimo y lo hizo con gran amor. Tómalo de la mano, no lo dejes en este momento en el que ha partido. Sé tú, Señora preciosa, la guía de mi papá. Baja del cielo y llévatelo tú. Que era lo que más me preocupaba en ese momento, y empecé a rezar el rosario y lloraba más. Yo recuerdo que lloraba, era una de llorar y llorar y llorar, y rezar el rosario y meditar los misterios, que eran los misterios dolorosos los que estaba rezando. Y al terminar de rezar, al terminar la última oración, se me secaron las lágrimas, me levanté, tenía un consuelo tan profundo en el corazón, una certeza tan hermosa de que tu papá está vivo, ¿no? Tu padre está bien. Me levanté con una alegría, recuerdo yo que fui a la habitación de mi hijo, le dije, vamos a cocinar, vamos a hacer algo, qué día más lindo. Y me puse a cocinar toda feliz. Sé que en los días posteriores sí que lloraba, pero
Era, eran lágrimas de partiste, pero tengo la certeza de que estás con Dios. No tengo la certeza del amor de nuestro Dios, lo que nos ha prometido, la resurrección es verdad, ¿no? La vida eterna, y hay que celebrarla. Y cuando lo contaba se me caían las lágrimas, pero eran lágrimas de gozo y de haber vivido una angustia tan terrible, tan horrible que era para mí, porque mi padre era una de las personas que más he amado, uno de los hombres que más he amado en esta vida. Y que él me amaba muchísimo, o sea, él me amaba muchísimo, yo era su única hija, ¿no? Tenía 3 hermanos, entonces teníamos una relación muy cercana, los dos nos conocíamos, no sé. Entonces para mí fue terrible, era un tsunami, un maremoto. Pero justo al recibir el consuelo de la Virgen, pues es lo que reza el salve, ¿no? Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Después de que ella nos ve con esos ojos misericordiosos, y esto es así. Nuestra Madre corre a nuestro encuentro con una dulzura y con una prontitud, y todo para enseñarnos las maravillas de su Hijo, ¿no? Para decirnos, aquí está Jesús, el resucitado, el que nos ha salvado a todos, el que ha roto nuestras cadenas del pecado, porque esa ha sido la mayor victoria, y que los discípulos comprendieron cuando le vieron. Incluso María tuvo que ser llamada por su nombre, ¿no? Y sintámonos nosotros, ¿no? Llamados en los momentos de tristeza, de angustia, en los que creemos que pues ya las fuerzas no nos dan, ¿qué más podemos hacer? Solamente es el sufrimiento y me deshago. Pues es tener fe, rezar y decir, yo creo en ti, yo no conozco al Dios. Y aquí entra Job. A mí me encanta Job, porque cada que leo todo el libro, pues digo, qué hermosa y qué maravilla, ¿no? De historia, de narración del autor sagrado, donde describe un hombre que pide un juicio a Dios, ¿no? Y que le dice, Señor, ¿no? Tú que eres todo amor, ¿no? Como piensas que voy a creer que me estás castigando si tú me amas, no si tú me has hecho. Entonces es esta oración confiada a pesar de cualquier dolor que podamos tener, y en este caso principalmente de la pérdida de seres queridos, es que a veces cuando nos afecta más, cuando nos acercamos más a Dios, es cuando nos encontramos más desesperanzados, ¿no? Cuando vemos que ya no hay nada que nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestros actos puedan hacer para modificar algo y cambiar algo. Cuando lo único que queda es esperar y dependemos de otras personas, y después ni siquiera de otras, ¿no? Dependemos solamente de Dios, y cuando nos damos cuenta de eso, pues corremos hacia el encuentro con Dios y nos damos cuenta que realmente no nos hemos equivocado en esperar en Él, ¿no? Realmente cuando leo lo de los discípulos en Emaús, en el camino a Emaús, y cuando leo a María Magdalena en este evangelio, en estos evangelios, en estas lecturas bíblicas, pues me doy cuenta de que estamos caminando con Jesús, ¿no? A pesar del dolor y de la tristeza, porque dice la lectura, ¿no? Es con aire entristecido le contestan a Jesús, ¿no? Y María Magdalena lloraba a mares porque estaba triste, estaba hundida en dolor, en desesperanza. No debió dormir ni siquiera en la noche, debió preparar los perfumes, ponerse a rezar, dormir mal, levantarse de madrugada, no ir corriendo, que era lo primero que estaba en su corazón y en su mente, ¿no? Pues démonos cuenta que Jesús en ningún momento los ha dejado solos.
siempre está en el camino y está en el momento, y en el momento del sufrimiento y en el camino, ¿no? Y en tu camino, ¿no? En ese tu padecer, ¿no? Cuando tú estás yendo de camino, ¿no? O cuando llegas, está Jesús ahí. ¿Y por qué no le podemos ver? Porque estamos entristecidos, porque nuestros ojos solo ven la muerte que se está proyectando en ese momento, ¿no? Y la muerte, ya sea física o una situación tremenda de enfermedad, de conflicto, que son muerte, si nos angustia tanto y nos desespera, pues en medio de esa muerte Jesús nos está acompañando y nos está diciendo: ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Acaso no estoy aquí? ¿No? ¿Acaso yo, que soy la vida, la resurrección, el camino, la verdad, no te basto? ¿Qué más necesitas ver? Necesitas entregarte a mí, decir: yo creo en ti, quiero que mis ojos se abran, no voy a desfallecer, voy a rezar hasta el último suspiro, rezaré y clamaré y me entregaré a ti y a tu santísima voluntad, porque en realidad es eso lo que Dios nos está pidiendo: entrégate a mí, confía ciegamente, no necesitas entenderlo, cree en mí. Esas son las palabras de Jesús para nuestra vida, y sea cual fuere tu situación, Dios te está convocando cada momento. Ten fe, de rodillas, reza, clama, aquel que todo lo puede. No será lo que nosotros estamos esperando, pero realmente ese periodo y ese episodio de ser el más doloroso de mi vida, ser el más feliz de mi vida, pues lo ha transformado todo en mi vida. El sentir tanto consuelo, tanta gracia, tanta certeza, poder decir: soy testimonio del amor de Dios, lo vale y lo va a valer siempre, y para todo lo que podamos hacer. No es esto solo bueno cuando ya se termine y cuando me doy cuenta que el Señor ha abierto todas las puertas y ha puesto personas para que me guíen o para que me ayuden, porque esto es así. El Señor jamás nos deja, ¿no? Jamás. Cuando nos damos cuenta, de pronto salimos del problema y ya empezamos a vivir una vida normal. Y no es esto a lo que nos llama el Señor. Es en las buenas y en las malas estar con Él. Porque una vez que nuestros ojos se abren, lo único que queremos es seguir anunciando al Dios de la vida. Porque es el consuelo del alma, el consuelo más grande del alma, ¿no? Si nosotros no fuéramos capaces de anunciar a Dios su grandeza, llevar la esperanza donde no la hay, decir: tú confía en Dios y saldrás adelante, y aunque no tengas lo que tú quieras, Dios te dará lo que es bueno y necesario para ti, y da gracias y alábalo, ¿no? Proclámalo en todo lugar. Si nosotros no hiciéramos eso, las piedras alabarían al Señor, y eso Él lo decía cuando entraba a Jerusalén. Era una de las primeras lecturas cuando estamos empezando todo este periodo de la Cuaresma, que era el Señor entrando en el borrico. Y todos proclamaban, ¿no? Lo proclamaban rey, y les decía: mándalos callar, Señor. Y Él decía: si esta gente se calla, pues las piedras hablarán, ¿no? Y yo siempre lo digo: Dios mío, mientras yo tenga vida, que ninguna piedra hable ni proclame tu santo nombre, porque yo estoy aquí para proclamarlo. Porque soy obra de tus manos, ¿no? Me has liberado de las cadenas de la tristeza, de la opresión, de la incertidumbre, de la muerte, y me has dado vida eterna, ¿no? Palabras de vida eterna es lo que leemos nosotros en el Evangelio. Y cuando el Señor me inspira esta oración de entrega, de: Señor, yo creo en ti, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía, pues son las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní.
la noche de la angustia, ¿no? De nuestro Señor y de la entrega, de la renuncia de su propia voluntad y la aceptación de la voluntad del Padre, por más dolorosa que fuese, ¿no? Dios no me ha quitado ese tiempo, el probar el cáliz, no vivir el dolor que había cargado durante todos esos meses y el momento crucial en la que mi padre había partido. Él no me ha evitado todos esos dolores, me ha dado la fortaleza, ha sembrado en mí la esperanza. Y en el momento crítico de la partida, pues seguir teniendo fe, seguiré rezando, a pesar que pareciera que Dios no me responde, porque me duele tanto, que siento que me muero. Pero estar en el camino, en el proceso, seguir rezando. Cuando Dios dice en la cruz una de las 7 palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Han sido palabras tan humanas de Jesús, tan humanas, que nosotros las repetimos, ¿no? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me infringes este silencio, ¿no? ¿Por qué permites esta agonía? Y a veces todas estas agonías, todos estos sufrimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida son tan necesarios para que nosotros podamos entender que nuestro crecimiento depende de Cristo, que nuestra vida está atada a su vida, que siendo el Hijo de Dios ha venido a padecer por todos nosotros, porque nosotros vamos a renunciar a cargar con nuestras cruces y luchar contra lo inevitable, por ejemplo la muerte. Pero ver la muerte desde los ojos de la fe y de la esperanza nos invitan a celebrar la vida y a celebrar la vida eterna. Y esto es para todo proceso y episodio que tengamos en nuestras vidas. Hagámoslo. Cojamos la buena y sana costumbre de leer siempre el Evangelio y de rezar siempre, todos los días. Y cuanto más cerca de Él estemos a través de la oración y de su santa palabra, más fortalecidos estaremos en poder comprender qué es lo que quiere el Señor para nosotros y cuál es el proceso de curación que nuestra alma necesita. Porque tenemos que crecer. Recuerden que la palabra nos dice que como somos niños, pues lactamos leche, ¿no? Y un niño tiene que ir creciendo. Entonces la Santa Eucaristía, la lectura de los Evangelios, las oraciones, la confesión, tiene que ser el pan de cada día, ¿no? Si bien no nos vamos a confesar todos los días, pero sí que esté en nuestra agenda y que seamos conscientes de ir examinando nuestra conciencia a diario para estar siempre cerca de nuestro Señor, para no caer en tentación, porque eso es lo que les dice el Señor esa noche en el Monte de los Olivos. Recen para no caer en tentación, recen. Y es lo que Él hacía, rezaba antes de morir, antes de sufrir todo el suplicio que iba a sufrir, rezó. Recemos para no caer en tentación, entreguémonos a la voluntad de Dios y no quedaremos defraudados. Y ahora nos preparamos para la espera de la venida del Espíritu Santo de Pentecostés, que podamos celebrarlo y vivirlo como el Señor quiere que lo vivamos. Realmente convencidos de que en este Pentecostés bajará el Espíritu Santo para que nos llene, para que nos inunde, para que nos envíe, para que nos guíe, que nos haga testigos de la palabra del resucitado. Y confiados en esta palabra de amor, confiados en el Espíritu Santo de amor, que nos da la certeza y la esperanza de aquel que es la vida misma, nos despedimos, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y no desistan, tomen de la mano a nuestro Señor y déjense instruir en esta escuela que es el Sagrado Corazón de Jesucristo.
Adiós, hasta un nuevo encuentro. Voy a seguir sacando videos. Tengo sorpresas, bueno, unos pequeños anuncios. Se acerca junio y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder subir los comentarios de San Juan Pablo II sobre las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, que son realmente hermosas, que vale la pena. Los voy a subir en videos diferentes, para cada letanía una reflexión de San Juan Pablo II, y espero que lo puedan seguir, porque junio es el mes del Sagrado Corazón. Entonces queremos festejar, celebrar con oraciones, con meditaciones, para que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Me alegra haber podido estar con ustedes. Un beso grande y hasta la próxima.